Perú, la tierra de los incas, experimentó un cambio inmenso a principios del siglo XX. Este período estuvo marcado por transformaciones significativas que darían forma al futuro de la nación. Esta era, conocida como el Oncenio de Leguía, duró desde 1919 hasta 1930. Fue una época de progreso y agitación. Al mando estaba Augusto B. Leguía, una figura controvertida pero trascendental. Su liderazgo fue elogiado y criticado. El gobierno de Leguía dejó una huella imborrable en Perú. Su visión para el país fue ambiciosa y transformadora. Fue un período de rápida modernización y crecimiento económico, impulsado por la inversión extranjera y ambiciosos proyectos de infraestructura. Comenzaron a surgir carreteras, puentes y nuevas industrias. Pero este progreso tuvo un costo. Las tensiones sociales y la agitación política aumentaron a medida que se ampliaba la brecha entre ricos y pobres. Las tendencias autoritarias de Leguía aumentaron, se silenció la oposición y se restringieron las libertades civiles. El control del régimen sobre el poder se intensificó. El oncenio reformó el panorama político, económico y social del Perú. Los cambios fueron profundos y de gran alcance. Este ensayo profundiza en el oncenio, explorando sus triunfos y fracasos. Examina las complejidades del gobierno de Leguía. Es un viaje para comprender una era fundamental en la historia peruana y su impacto duradero. Acompáñenos a descubrir el legado de Augusto B. Leguía y el oncenio. Augusto B. Leguía fue una figura compleja y ambiciosa, cuya influencia en la política peruana fue profunda y de gran alcance. Nacido en 1863, ascendió en las filas de la política peruana, sirviendo como presidente desde 1908 hasta 1912. Su primera presidencia estuvo marcada por importantes reformas y esfuerzos de modernización. Su segundo ascenso al poder, en 1919, marcó el comienzo del oncenio, un período que duraría 11 años y transformaría drásticamente la nación. Leguía tomó el poder en un golpe de Estado, derrocando al presidente José Pardo Ibarreda. Esta audaz medida fue controvertida y decisiva. Justificó sus acciones alegando la necesidad de una mano fuerte para guiar a Perú hacia una nueva era de estabilidad y progreso. Su retórica resonó entre muchos que estaban desilusionados con la administración anterior. Una vez en el poder, Leguía consolidó rápidamente el control, cerrando periódicos de la oposición y exiliando a sus rivales. Sus métodos fueron despiadados pero efectivos para eliminar la disidencia. Reescribió la Constitución para extender su mandato, revelando su desprecio por las normas democráticas y su deseo de mantenerse en el poder indefinidamente. Leguía se presentó como un defensor de las masas indígenas y la clase trabajadora, a menudo utilizando una retórica populista para ganarse su apoyo. Esta imagen cuidadosamente elaborada, cultivada a través de una extensa propaganda, ayudó a legitimar su gobierno y a mantener su control sobre el poder durante todo el oncenio. Con un control firme del poder, Leguía se embarcó en ambiciosas reformas y modernización. Cortejó a inversores extranjeros, particularmente en la minería y la agricultura. El gobierno de Leguía invirtió fuertemente en proyectos de infraestructura, construyendo carreteras, ferrocarriles y sistemas de riego. Estos proyectos tenían como objetivo conectar regiones remotas e impulsar la economía. Las reformas sociales incluyeron leyes laborales, mejores servicios de salud pública y mayor acceso a la educación. Los críticos argumentaron que la modernización benefició principalmente a los inversores extranjeros y a una pequeña élite. La afluencia de capital extranjero condujo a una mayor dependencia de las fuerzas externas. La brecha entre ricos y pobres se amplió. El oncenio fue una época de cambios significativos para Perú. El país experimentó crecimiento económico, modernización y una mayor integración a la economía global. Los proyectos de infraestructura de Leguía transformaron el paisaje físico. El Tratado Salomón Lozano con Colombia en 1922 resolvió una larga disputa fronteriza. Sin embargo, los logros de Leguía tuvieron un alto costo. Sus métodos autoritarios, la supresión de la disidencia y el desprecio por las libertades civiles proyectaron una sombra oscura. El oncenio vio el surgimiento de un estado policial con vigilancia y censura generalizadas.
La Gran Depresión de 1929 expuso la fragilidad del crecimiento de Perú, lo que llevó a la agitación social. El año 1930 marcó un punto de inflexión. La Gran Depresión sumió a Perú en una crisis económica. La agitación social era rampante, y Leguía enfrentó una oposición generalizada. Fue derrocado en un golpe militar liderado por el teniente coronel Luis Miguel Sánchez Cerro. Una vez aclamado como un modernizador, Leguía ahora era visto como un dictador. Encarcelado y luego exiliado, Leguía murió en 1932, su legado empañado por el autoritarismo. El final del oncenio marcó el comienzo de un periodo de inestabilidad política para Perú. El legado del oncenio continuó dando forma al discurso político e influyendo en la trayectoria del país. El oncenio de Leguía continuó dando forma a la sociedad peruana de manera profunda. Su énfasis en la modernización dejó una huella imborrable en la infraestructura del país. Las carreteras, los ferrocarriles y los sistemas de riego construidos durante su gobierno formaron la columna vertebral de la infraestructura en desarrollo de Perú. Las reformas sociales de Leguía sentaron las bases para el progreso futuro. Sin embargo, el oncenio también dejó un legado de autoritarismo y desconfianza en el gobierno. La supresión de la disidencia por parte de Leguía creó un clima de miedo y represión. Las políticas económicas del oncenio dejaron a Perú vulnerable a las crisis económicas mundiales. Esta experiencia sirvió como una advertencia para futuros gobiernos. El oncenio de Leguía se erige como un periodo fundamental en la historia peruana, que abarca desde 1919 hasta 1930. Fue una era de transformación dramática, marcada tanto por el progreso como por la represión. Durante este tiempo, Perú experimentó avances significativos en infraestructura, con nuevas carreteras, puentes y edificios que remodelaron el paisaje. Leguía sigue siendo fuente de fascinación y debate, su legado una mezcla de logros y fracasos. Los académicos a menudo discuten sus contribuciones a la modernización, junto con sus controvertidos métodos para mantenerse en el poder. Sus ambiciosos proyectos de infraestructura y reformas sociales dejaron una huella imborrable, incluido el establecimiento de obras públicas que beneficiaron a muchos peruanos. Sin embargo, sus métodos autoritarios proyectaron una sombra oscura sobre su gobierno. La represión política y la supresión de la disidencia fueron comunes, lo que llevó a un miedo y malestar generalizados. El oncenio sirve como recordatorio de que el progreso no puede lograrse a expensas de la libertad. El equilibrio entre el desarrollo y las libertades civiles es una lección que sigue siendo relevante. Sigue ofreciendo valiosas lecciones para el Perú actual, influyendo en el pensamiento político y social contemporáneo. El oncenio sigue siendo una parte integral de la historia de Perú, dando forma a la identidad de la nación y la búsqueda de una sociedad justa. Su complejo legado es un testimonio de la lucha constante por el progreso y la justicia.